Capa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de análisis y opinión de los temas nacionales e internacionales que nos preocupan y nos interesa a todos los seres humanos, en este caso a los ecuatorianos. Doy la bienvenida al doctor Carlos Rojas, catedrático, investigador y estudioso de los temas laborales, indígenas y culturales de nuestro país. También ha sido asesor político. Un tema que vamos a hablar hoy día es un tema de la coyuntura política, de la coyuntura económica y de la coyuntura social que vivimos los ecuatorianos. Gracias, doctor Rojas, por estar aquí. Cuéntenos desde su experiencia, desde su vivencia, desde sus investigaciones, ¿cómo le ve al Ecuador ahora mismo, en mayo del 2024, con un nuevo gobierno y con un sinnúmero de incertidumbres y un sinnúmero de dudas que todavía no logramos despejar? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que estamos sin necesidad de ponerse catastróficos, pero en una encrucijada. Yo creo que el país puede ir en direcciones radicalmente opuestas, radicalmente diversas, o el triunfo de una derecha autoritaria que va a seguir los modelos que ya estamos viendo en América Latina, o la posibilidad de que haya una alternativa desde el campo popular. Yo creo que es un parteaguas que lo estamos viendo, que uno lo puede percibir, por ejemplo, en la votación dividida por la consulta popular. Tú ves esas tensiones profundas que están en el seno del pueblo ecuatoriano, y creo que nos va a tocar escoger o esa vía o esa otra vía, pero creo que es una coyuntura muy, muy complicada. ¿Por qué hemos llegado a estas alturas, a esta situación del país, tomando en cuenta que nuestra democracia, así llamada representativa, desde el reingreso en 1979, ha estado de tumbo en tumbo y no ha podido consolidarse, y las consecuencias los pagamos los 18 millones de ecuatorianos, unos más que otros, por supuesto? Yo creo que el problema que hemos tenido nosotros es que el modelo de dominación y sobre todo de hegemonía de los sectores dominantes, de empresarios, burguesía, banqueros, nunca ha logrado consolidarse. Dijéramos, incluso en el momento del correísmo, ciertamente que hasta ahora tiene desde luego un enorme apoyo popular. Sin embargo, y paradójicamente, los sectores empresariales nunca terminaron, excepto la banca, por reconocerse plenamente en él. Entonces siempre estaban buscando otras alternativas, y eso ha impedido que ese modelo se consolide. Y de otra parte tenemos nosotros las huelgas del Frente Unitario, el levantamiento indígena, el paro nacional, es decir, oleadas de movilización popular que han impedido que ese modelo neoliberal se consolide completamente hegemónico. Pero claro, ahora tenemos la coyuntura, y por eso estamos en la situación en la que estamos, que toda la oleada de violencia del narcotráfico y la delincuencia común pone los argumentos de los cuales el gobierno se aprovecha para decir, bueno, ahora todo es posible, ¿no? Todo es posible: intervenir el IES, subir los combustibles, subir el IVA, todo lo que no pudo hacer los gobiernos de derecha por 50 años ahora es posible, y ese es el momento crucial en el que estamos viviendo. Antes de entrar a analizar puntualmente los temas como seguridad, el asunto de los combustibles, la consulta, la gente se pregunta hasta ahora mismo, ¿por qué ganó Noboa? Un joven que nadie daba un real en términos populares, ¿verdad? Pero apareció, irrumpió y ahora es presidente de este país. Yo creo que Noboa tuvo la capacidad de arrastrar a todos esos sectores. Bueno, claramente los sectores que son de la derecha, desde luego, votaron por él, pero sí hay una capa anticorreísta que finalmente no vota por Correa. Y también lo que hemos visto es que al no proponer ninguno de estos sectores, independientemente de Noboa, ninguna solución creíble, ninguna cosa viable, ninguna cosa popular,
Entonces la gente ve un muchacho nuevo, moderado, que además la idea a veces ecuatoriana equivocada de como tiene plata no va a robar, y esta persona que habla bien, entonces vamos a votar por él. Los ecuatorianos somos así, nos ilusionamos con una figura inmediatamente y pensamos que nos va a resolver todo. Obviamente no, esto no es cierto. Yo creo que también las otras cosas, como las vemos a diario, es la enorme dificultad de la Revolución Ciudadana de lograr alianzas. Es, digamos, un partido, por ponerlo así, autista, ¿no? Solo se mira adentro, solo está encapsulado completamente. Entonces, tiene una votación muy alta, una votación dura del 30%, pero no le alcanza al 45%, al 48%, pero no puede rebasar ese límite. De hecho, ahora estamos viendo nosotros los esfuerzos desesperados por lograr una alianza con Pachacutic y la CONAIE para que le permita rebasar ese límite. Si no, yo he visto una encuesta ahí muy parcial que muestra que un candidato outsider este rato ganaría abrumadoramente, nuevamente. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a estar atados y condenados a eso del correísmo y del anticorreísmo? ¿Cuándo podemos salir de esa encrucijada que nos está destruyendo como ecuatorianos, como nación, como institución? Yo creo que eso se va a resolver cuando podamos tener un campo popular suficientemente unificado. Puedo ponerte el ejemplo que acabamos de vivirlo el 1 de mayo. Y en el 1 de mayo, claro, tenemos la marcha del Frente Unitario, que es grande, representativa, la más importante. Pero si uno recorría un poco la ciudad o veía las noticias, tienes otras 10 marchas, ¿no? Esta coordinadora de solidaridad, por acá los guevaristas, por acá los mariateguistas, por acá un sector del sector público, digamos, todo el mundo, su pequeña marcha, su pequeña cosa. Y claro, el grave problema que a veces, por ser políticamente correctos, no lo decimos, es ese desencuentro profundo entre la dirigencia indígena y el movimiento de los trabajadores del Frente Unitario y todos los, incluso los que no están ni afiliados ni tienen una cosa formal, y tenemos esa ruptura, esa división profunda. Yo creo que cuando encontremos una política de unirnos, de frente único, vamos a estar, como en el caso de una elección pasada, donde Pachacutic estuvo al punto de entrar en la segunda vuelta y podía haber ganado. Es decir, los levantamientos, las oleadas electorales hacia la izquierda, donde se ha llegado a tener con todos 30 y tantos diputados, muestra que en este país sí es posible una alternativa popular, pero no la creemos, ¿no? Los sectores populares siempre están viendo a quién nos aliamos, por quién votamos, a quién nos sumamos. Ya vimos el desastre, bueno, nosotros que ya somos mayores, la participación de los sectores populares indígenas en gobiernos como de Abdalá Gutiérrez fueron desastrosas. Perdemos la memoria, ¿no? Doctor Rojas, o sea, la izquierda y ahora el progresismo no aprenden las lecciones y siguen el infantilismo, como diría Lenin, en el infantilismo de la izquierda, en estas luchas intestinas que lo único que hacen es jugarse a favor, consciente o inconscientemente, a los sectores dominantes. Claro, bueno, era una frase que Correa volvió a usar contra la izquierda, pero ese infantilismo, como tú dices, primero está en la Revolución Ciudadana, es decir, pensar que solos pueden resolver todos los problemas, vivir del pasado, pensar que sube alguien de la Revolución Ciudadana y automáticamente se acaba la violencia del narcotráfico, es una ingenuidad, porque no depende que pongas 4 ministerios más, 5 ministerios más, no depende. Depende de políticas sociales profundas que no fueron resueltas. Yo creo entonces que una verdadera política de unidad significa también, por ejemplo, reconocer los larguísimos enfrentamientos entre la Revolución Ciudadana y los campesinos en defensa del agua.
Hay el libro de Inti Cartucci que acaba de salir que nos muestra 20 años de enfrentamiento, en parte con el correísmo, en parte con otros gobiernos, contra el extractivismo, la minería ilegal, la contaminación, y eso es un problema que tiene que ser resuelto. Entonces Correa sale a decir, todo es bueno, podemos unirnos, pero claro, lo que nunca vamos a aceptar es ese anti-extractivismo infantil. Aquí hay que explotar, hay que tener grandes mineras, y claro, hay estos aspectos que están trabando la unidad, ¿no? Hay un tema, ahora sí vamos a temas puntuales, el asunto del narcotráfico, de la violencia, de la inseguridad. O sea, el narcotráfico lava dinero, y millones y miles de millones. ¿Dónde está esa plata? ¿Hacia dónde va esa plata? Porque no está en manos de la gente que se presta para eso por necesidad, por falta de política pública. ¿Esa plata a dónde va? Esos 3.000, 4.000 millones de dólares que se lavan anualmente en nuestro país. Una de las cosas que hizo Colombia y que le dio resultado fue entender que la guerra militar con narcotráfico es una parte y muchas veces necesaria, ¿no? Uno no puede decir que simplemente hay que desarmarse contra estos sectores, pero dijo, si nosotros no cortamos la cabeza de la serpiente que está en el lavado de dinero, en todo el mecanismo de blanquear el dinero que se produce en el narcotráfico, no vamos a resolver nada. Y lograron entonces intervenir la cadena de dinero, empresas, bancos, y golpearon fuertemente al narcotráfico. Parte de esos efectos es que el narcotráfico vino al Ecuador, donde hay una economía dolarizada y donde es mucho más fácil lavar dinero. Entonces, yo creo que una política indispensable es un control de los grandes negocios, de las grandes empresas, de los bancos, de las grandes cuentas secretas en los bancos, para ver efectivamente dónde se está lavando dinero. Doctor Rojas, ¿y por qué no se hace eso? Si tenemos la experiencia de un vecino como Colombia, que sufrió tanto y sigue sufriendo, por supuesto, las consecuencias del narcotráfico, de los carteles, ¿por qué en el Ecuador no se hace eso? ¿Por qué no se ataca a los grandes receptores de ese dinero del lavado? ¿Qué hay de por medio para que no se actúe de esa manera? Yo creo que lo que hay es que este gobierno representa claramente los intereses de los empresarios y los banqueros y no está dispuesto a ir contra ellos. Yo allí digo, solo un gobierno mucho más radical, mucho más popular va a decir, bueno, vamos a ver, te pongo un ejemplo, en Quito tú caminas y ver edificios que se construyen y gigantescas empresas inmobiliarias. Bueno, vamos a hacerle una auditoría. ¿Cómo es posible que una o dos grandes inmobiliarias construyan de tal manera? Allí hay muchísimos millones de millones, digamos que a ratos uno dice, se lava en la banca, sí, pero muchas veces se lava a través de la empresa. Entonces hay que ver en qué empresas está penetrando, qué empresas de pronto dan grandes saltos gigantescos y son completamente exitosos y allí debe estar penetrando. Pero claro, uno no tiene las cifras, no tiene los datos, no sabe, bueno, hay con estos metastas y estos casos, hay unas pocas empresas que uno sabe que lavan, pero claro, el gran lavado está oculto. Pero es un problema de voluntad política, como en Colombia, en México no, y en Colombia sí, es un problema de voluntad política, un gobierno que diga, bien, vamos a cortar la cabeza de la serpiente. Claro, porque lamentablemente ha penetrado el narcotráfico y sus dineros sucios en instituciones como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, como la política. Y en ese andamiaje, ¿qué hace la justicia ecuatoriana? Es muy contemplativa, no tiene la suficiente capacidad normativa para actuar, o simplemente dejas pasar, ve y deja pasar, o ¿cuál es la situación a su juicio, doctor Rojas? Yo creo que ahí hay dos cosas que hay que ver. Primero, necesitamos una nueva política de la justicia
También en el caso de Italia o en el caso de Colombia necesitamos proteger a los jueces, necesitamos jueces sin rostro, jueces que no conozcamos, que ni la ciudadanía, ni el narco, ni nadie sepa. Vas a ir donde un juez no vas a conocer cómo se llama, nunca le vas a ver el rostro, te va a juzgar. Entonces, claro, no está sometido menos al chantaje. Necesitamos nosotros recubrir a una parte de la justicia para que pueda ser eficaz y no esté sometida. Imagínate que tú eres un juez, estás con un narcotráfico enorme, tienes cada 5 minutos, media hora, un llamado, te vamos a matar a tu familia, o te ofrecemos tantos millones. Claro, la presión es brutal, no la justifico, pero necesitamos un sistema que proteja a los jueces. Sin un sistema que proteja a los jueces, no vamos a poder enfrentar claramente el narcotráfico porque las presiones son enormes. La otra cosa que me gustaría decir, porque se habla mucho de, bueno, la policía está infiltrada, parte del ejército está infiltrado, la justicia está ahí, parte de los fiscales. Uno ve por todos lados cómo ha penetrado el narcotráfico. Pero yo creo, y creo que hay que decirlo con claridad, que todavía no es un narcoestado. Entonces hay una parte de la policía que está sana, una parte del ejército que está sana, una parte de la justicia que está sana. No todos los jueces son corruptos, no todos los políticos son corruptos. Entonces, claro, ¿cómo apoyarnos en esa parte sana para combatir, para impedir que lleguemos a una situación, no sé, como Haití, donde gobierna un grupo delincuencial, se tomó el gobierno, punto, ya ese es un narcoestado terrible, ¿no? Ahí, para precautelar todavía a los honestos, a los que piensan en el país y en su futuro, que son la mayoría, hay que hacer política preventiva, política pública, política social, la educación, la salud. El Estado también está en deuda y los gobiernos, todos los gobiernos están en deuda con estos campos, la salud, la educación y todos esos elementos. Y el empleo, por supuesto. Si es que seguimos pensando en que la mayor parte de la población económicamente activa está desocupada o desempleada, estamos generando el caldo de cultivo para que pueda penetrar en esos oscuros campos que es el narcotráfico, la violencia y la inseguridad. Claro, yo creo que lo que estamos viviendo ahora con el gobierno Noboa es esta política enteramente paradójica, esquizofrénica, si quieres, ¿no? Sacamos a los militares, ponemos mano dura, intervenimos a las cárceles, no les damos de comer, les tenemos una especie de bucalización de las cárceles, por lo menos, aunque no del país. Y claro, si tú eres un habitante de los barrios pobres de Quito, de Guayaquil, bien, dices, ahí están los militares, ¿qué me importa que sea Noboa? ¿Qué me importa que... Y claro, tiene ahí una popularidad que le está sosteniendo hasta ahora. Pero, claro, lo contradictorio y lo brutal es que, por otro lado, estás creando todas las condiciones y el caldo de cultivo para que más jóvenes vayan a la pobreza, al desempleo, a la indigencia. Subes el IVA, vas a subir la gasolina, vas a encarecer, la inflación se va a disparar, el desempleo ha subido, dijeron 70,000 empleos y el desempleo se ha disparado en este país. Entonces, claro, todas estas políticas liberales crean las condiciones para que una o dos generaciones jóvenes que en este país estamos perdiendo vayan otra vez hacia el narcotráfico, hacia la delincuencia. Pues claro, necesitamos un gobierno que atienda estas otras cosas. Sobre todo, yo digo, políticas de empleo, aunque el compañero que viene va a hablar del seguro. Si nosotros no creamos una economía formal donde haya... digamos, 1 millón más de afiliados en el seguro, siempre vamos a tener unos graves problemas, pero es un problema, una cuestión que vendrá con el nuevo compañero. En ese contexto, y vamos avanzando aquí en Pensamiento Crítico con el doctor Carlos Rojas, estamos ya viviendo una campaña preelectoral ya. Terminó la consulta popular, que era una medición de la popularidad del señor Noboa. Ahora entramos ya a una campaña electoral donde él busca la reelección, es decir, en el 2025 tenemos elecciones en febrero y él aspira a estar hasta el 2029. Entonces, ¿cómo ve el doctor Carlos Rojas este panorama, en este contexto, en este marco que lo ha descrito brevemente, las próximas elecciones? ¿Qué se puede perfilar? ¿Qué se puede esperar? ¿Los ecuatorianos seguirán pensando, avalando
a un presidente de TikToker, a un presidente de cartón, porque él reivindica su figura en cartón, o qué va a pasar? Creo que estamos, como he dicho al inicio, en un momento extremadamente riesgoso. Noboa se presentó, inició su campaña, ganó y aparentemente tenía una imagen más o menos democrática, aunque no progresista, pero por lo menos democrática. Sin embargo, lo que hemos visto con, yo creo que dos hechos que son bien significativos, la toma de la Embajada de México, la subida del IVA y tal vez ahora lo de la gasolina, estamos ante un gobierno provisional que no va a tener ningún límite, pero ningún límite en hacer todo lo posible para ganar las elecciones. E incluso puede poner en riesgo la democracia, esta es una intuición, no tengo ningún dato, con tal de ganar. Está tan desesperado por ganar que va a hacer lo que quiera. ¿Por qué te metes a una embajada? ¿Por qué es una cosa de una magnitud tan terrible? Porque esa es la lógica un poco del gobierno de Nicaragua, ¿no? ¿Qué nos importa el mundo de afuera, nosotros aquí adentro? Y claro, golpear, decir que hemos tomado a un delincuente y lo vamos a poner en la cárcel y que podemos hacer lo que quiera, incluso pasarnos por las normas internacionales porque somos duros, somos fuertes, somos autoritarios. Entonces el autoritarismo creo que vamos a ver en estos días, en estos meses, que el gobierno no va a tener límites en tomar acciones bastante más autoritarias de lo que nos imaginamos. Este es el riesgo para... Doctor Rojas, para terminar, si el presidente y su grupo y su sector no tienen límites, pero el país no está en capacidad, los sectores sociales, los sectores populares, la población en general, no tienen capacidad de poner límites, es decir, se come el cuento y va a aceptar todo aquello. Veamos ahora el problema que hay, desde luego, y el que estamos enfrentados es que la movilización popular o la idea de un nuevo levantamiento o un paro nacional, estamos ahora cruzados con los estados de excepción, la militarización, las leyes donde si tú sales a quemar una llanta eres terrorista, todo eso está actuando. Y claro, yo espero que tanto los sectores indígenas como los trabajadores y bueno, más feministas, ecologistas, jóvenes, podamos parar las políticas a tiempo. Me parece que donde nos vamos a jugar es en el alza de los combustibles. Y yo creo que allí sí hay que convocar, antes de que se dé la medida, una gran marcha de parte de los sectores populares para advertir al gobierno que eso no puede pasar. Muy bien, gracias al doctor Carlos Rojas, que ha estado aquí en Pensamiento Crítico de hoy, hablándonos sobre esta coyuntura política electoral que vive el Ecuador y esperando que estos próximos meses se esclarezcan las cosas y que el Ecuador tenga esperanza de un futuro mejor, de un mejor Ecuador y que no sigamos endosando nuestra esperanza simplemente a lo que nos dicen desde afuera, incluso por desde afuera, porque desde afuera nos gobiernan. Gracias, doctor Rojas, muy amables, señoras y señores. Hasta aquí Pensamiento Crítico de hoy. Gracias por estar con nosotros y por seguirnos y por conjuntamente con nosotros reflexionar y pensar en el futuro del Ecuador y de la humanidad. Hasta la próxima. Gafa TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.